Bueno, buenas tardes. Después de mí apagamos la luz. No, falta Fernando. Bueno, tengo el honor de estar una vez más en el simposio con muchos amigos, muchos colegas, y de compartir las cosas que hacemos en el sur de Córdoba con todos los colegas de las otras regiones de Argentina. ¿Está la presentación? Dale, estamos demorados. No me conté el tiempo, vos, tan cero. Está muy bien. Bueno, desde ya agradezco, como el resto, a Fertilizar por la oportunidad de poner en común lo que hacemos y además de alimentarnos de lo que hacen los otros, ¿sí? Creo que hoy le decía a Fernanda que tenemos que poner el número delante de la palabra simposio, porque que este sea el número 16, habla de que las cosas estas han madurado y han madurado muy bien. Así que es una forma de darle valor a lo que decía acá el colega ingeniero agrónomo, según él, no investigador, darle valor a la posibilidad de intercambiar este conocimiento. Muchas de los que somos docentes tenemos en nuestros PowerPoint diapositivas que hemos visto en estos simposios. Entonces, creo que eso lo tenemos que seguir valorando. ¿Vamos? Bárbaro. Bien, la idea es hablar del manejo de nutrientes para el sur de Córdoba y, como decía Bugs Bunny, que hay de nuevo viejo. Algunas cosas podemos mencionar. A mí la que me gusta mucho es esta, que no es ni el resultado de ningún ensayo, pero me parece que se dijo muchas veces en el Congreso que tenemos que mirar a la fertilidad como un todo. Y la estructura triangular, para los que estudiaron física, es la estructura posiblemente más fuerte. Por eso en las cabreadas muchas veces tenemos las estructuras triangulares. Y la fortaleza de la salud del suelo lo hace su fertilidad física, su fertilidad química y su fertilidad biológica, y quiero mostrar algunos ejemplos de ello. En este año, bravo de la seca, nos cayeron algunas gotas más, pero también estuvo bravo de sequía y muy bravo de calor. Fuimos a hacer unos ensayos a un lote que cuando metimos la pala nos golpeó la muñeca. Y no era que estaba tan seco, era que estaba duro. Entonces empezamos a analizar y decíamos, esto hay que descompactarlo. Y pasamos el paratil y dejamos una franja sin hacerlo. Y como podemos ver, a ver si me funciona esto, como podemos ver en la planta del medio, 3 días después de una lluvia de fin de febrero, fuimos a ver el lote y fíjense esa planta que estaba sin descompactar. No solo que había perdido la mitad de sus hojas, sino que además el suelo estaba seco. Mientras que las que teníamos descompactadas tenían la planta completa y el suelo húmedo. Y a la derecha podemos ver las dos raíces. Las raíces de más importante volumen de raíces en suelos descompactados y raíces complicadas en los suelos compactados. Y digo esto porque nos ha tocado ver de todo este año. En los suelos de Córdoba, que me manden fotos de deficiencia de potasio, es como que está fuera de contexto. ¿Pero por qué puede pasar? Bueno, porque pasa esto. Entonces tenemos que empezar a considerar las interacciones entre la física y la química. Trabajo que había hecho Cecilia Serliani, que en su trabajo final de grado mostró la interacción entre la física y la química, descompactar suelo para raíces de soja, que a su vez fertilizábamos con fósforo y no fertilizábamos con fósforo, y se modificaba completamente el sistema radical. Esto del fósforo nos lleva a, bueno, cuáles son los valores umbrales que hemos determinado para el sur de Córdoba en soja, y estamos alrededor de las 15 partes por millón como nivel crítico. Para el caso de maíz seguimos manteniéndonos dentro de lo que son las 18 partes por millón, y con esto tenemos que tratar de manejar químicamente los cultivos. Cuando ponemos fósforo y no consideramos el resto de los nutrientes, empezamos a armar estos líos, ¿sí? Aquí a la derecha, la aplicación solo de fósforo me lleva a una profunda deficiencia de zinc en los suelos del sur de Córdoba, que de por sí son bajos en este nutriente, y si yo completo la fertilización, cambia el crecimiento inicial del cultivo y la tolerancia a un montón de problemas, entre ellos nuestro amigo el mal de Río Cuarto, principal enfermedad del cultivo de maíz.
Ahora, hemos publicado ya hace unos años, entre compartir esto que es tan valioso entre los investigadores que están en esta sala, compartir datos, hemos publicado el umbral de zinc para maíz y hemos visto cómo el zinc no nos es afectado por el nivel de rendimiento. Acá podemos ver datos de maíz que rindieron 17 toneladas de grano sin respuesta al zinc y datos de maíz que rindieron 4 toneladas de grano con respuesta al zinc. O sea que la única forma de valorar si aplico o no aplico zinc es con el bendito análisis de suelo que mediante la técnica de DTPA lo podemos precisar. Últimamente apareció en la zona del sur de Córdoba que las muestras de los análisis de suelo, en vez de decirme más de una parte por millón de boro, ahora todas dicen menos de una parte por millón de boro. Ya lo habíamos valorado en girasol con un gran impacto sobre el rendimiento, lo estuvimos evaluando en soja, aquí estamos mostrando los últimos datos de boro con Pablo Barbieri, y otros investigadores. Hemos mandado una publicación para establecer el umbral de boro en maíz. Y acá hay 4 experimentos donde en promedio sacamos algo de más de 400 kilos de maíz por haber agregado boro. Quisiera aclarar que además el boro tiene un rol fundamental en 2 aspectos que este año hicieron un flor de lío, que es el crecimiento de los estigmas y la viabilidad de los granos de polen, ¿sí? Que hubo mucho problema de fecundación de maíz y parcialmente podría estar ocurriendo por este lado, además de todos los problemas de la sequía que tuvimos. Un dato que es alarmante en los últimos años es qué está pasando con la acidez de los suelos. Para ubicarlo a quien no lo conoce, los suelos del suroeste de Córdoba son bastante arenosos, tienen un contenido de materia orgánica bajo y el doctor Marcos Bongiovanni acaba de presentar esta situación en la cual en más de 100 muestras está mostrando niveles de acidez que se están complicando. Y entre ellos podemos ver que el 44% de las muestras ya tienen valores de pH menores a 6, que el 76% menores a 6,5 y que el 94% de las muestras están por debajo de 7. Y esta situación empieza a preguntarnos, ¿no nos empezarán a faltar otros nutrientes que están ligados con esto? ¿Qué nos pasa con las bases? Entonces empezamos a hacer, junto con la gente de Bunge, unos ensayos sobre arrancadores en maíz, y ahí hicimos la clásica escalerita, testigo, PS, zinc, y agregamos magnesio al final. No encontramos respuesta en el primer ensayo, algo de efecto sobre la eficiencia en el uso del fósforo, y los valores de saturación de calcio y magnesio para una SIC de 10 estaban alrededor del más del 60% del calcio y más del 15% del magnesio. Probablemente explique la falta de respuesta en el mismo campo, en otro lote, en una condición diferente del lote y en otra campaña. Tuvimos un impacto sorprendente de la respuesta al magnesio en este ensayo, con un cambio muy grande en lo que es, miren acá, la eficiencia en el uso del fósforo por haber completado la nutrición y probablemente debida a esta condición de que tenemos un 45% de saturación con calcio, suelos muy descalcificados y un 11% de saturación con magnesio. Habíamos visto en el 2018 cómo Hernán Sainz Rosas, mostrando el mapa de magnesio, nos posicionaba a la zona de Recuarto en un círculo medio rojo y además me guiñó el ojo y me dijo arrancá. Bueno, empezamos, tenemos 2 ensayos, está el tercero por cosecharse. Un dato muy importante del magnesio que revisando bibliografía encontré es este efecto sobre la tolerancia al estrés térmico, algo que vino para quedarse. Fue claro, ¿no? Vamos a tener cada vez más frecuentemente golpes de calor. Cecilia Serliani, que trabaja conmigo, me decía, Gabriel, entre diciembre, enero y febrero, 90 días, 49 días con temperaturas mayores a 35 grados, tuvimos en Río Cuarto, y esto habla de 9 golpes de calor durante ese momento y fue bastante difícil. Fíjense qué pasa si tenemos poco magnesio y golpe de calor. Miren la diferencia acá. A ver si me sale. Sí, acá. Fíjense la diferencia acá. Con golpe de calor sin magnesio, con golpe de calor con magnesio. Realmente
hay un elemento que tenemos que mirar con mucha seriedad y seguir investigando. Yo no quiero proponer a que todo el mundo salga a fertilizar con magnesio. Lo que quiero decir, hagamos análisis de suelo, pero pidamos las bases, la capacidad de intercambio catiónico, y empecemos a poner semáforos, como decía Miriam, a ver si estamos en el amarillo o el rojo y hacer cosas en relación a esto. Aquí traje otra base de datos de 35 análisis de suelo. En general, la media todavía va zafando de la situación, pero ya empezamos a notar casos de deficiencia de calcio y deficiencia de magnesio. No conozco un solo productor que esté fertilizando con estos nutrientes ni al cultivo de maíz y muy poquito al cultivo de soja. Otro tema que empezamos a trabajar con Fabio Prats y la empresa Mauta es el tema de empezar a incorporar cuestiones de tipo orgánica y biológica a los suelos. Tenemos historia de muchos años de agricultura, suelos con mucha pérdida de materia orgánica, y bueno, aquí tenemos en conjunto con datos de Sergio Montico de Zavalla el resultado de haber agregado ácidos húmicos y fúlvicos al suelo y su impacto sobre la actividad microbiana del suelo medido como valores de respiración, y se nota un efecto muy importante en el tratamiento último que dice cómo aumentó la respiración de la microbiología del suelo, efecto que se traduce, en este caso en maíz, en un mayor crecimiento de las raíces, efecto que se traduce en un importante impacto sobre la producción de maíz cuando tenemos en años donde nos falta parcialmente el agua un mayor sistema radical. Lo mismo que se veía con el tema de la descompactación del suelo. Por otro lado, creo que ya muchos me han escuchado hablar de esta historia del manejo de la interacción del nitrógeno por la densidad de siembra. Hemos hecho muchos ensayos con esto. Hemos visto que en muchos casos, no en todos, como bien mostró Gustavo, tenemos una interacción significativa. Bajo stand de plantas demanda poco nitrógeno, alto stand de plantas demanda mucho nitrógeno, y que el stand de plantas en realidad es una decisión que tenemos que tomar en función del rendimiento objetivo que se pueda alcanzar o en función del agua que podamos disponer durante el desarrollo del cultivo. Y aquí impacta la genética. No todos los híbridos tienen la misma función de respuesta a la densidad. En general estamos haciendo la tendencia de lo azul a lo rojo, ¿no? El mejoramiento genético nos lleva a eso, pero en el mercado hay un poco de todo. Entonces podemos ver un material de mayor tolerancia a la densidad, como el que y titule como A, respecto del B, y una mayor sensibilidad a cambios en la densidad en el material B. Y si uno mira, si esta es la densidad óptima agronómica, fíjense que hay una especie de campanita en el cual el rendimiento no cambiaría demasiado frente a cambios en la densidad. O sea que habría como un rango de densidades que mantendrían el mismo nivel de rendimiento. En el otro híbrido, a la misma densidad óptima, ese rango de densidades es mucho más estrecho. Esto se traduce en que cada material genético va a tener una producción por planta óptima a densidad óptima, con un desvío estándar de esa producción diferencial entre híbridos. O sea, va a haber híbridos de 200 gramos por planta más menos 50 a densidad óptima e híbridos de 130 a 150 gramos por planta más menos 10. O sea, tenemos que conocer los híbridos para poder ajustar la densidad. Una vez que ajustamos la densidad, lo que hemos visto es que tenemos una necesidad de nitrógeno por planta que es bastante constante, que puede tener algún efecto genético y que la podemos calcular como lo que el suelo me ofrece más lo que agrego como fertilizantes en términos de expresarlo en gramos de nitrógeno por planta, y por eso muchos de los gráficos que mostraron antes, a medida que ponemos más población tenemos que tener niveles de nitrógeno mayor. Y por otro lado, también gráficos que mostró Miriam, por ejemplo, cómo el cultivo antecesor impacta sobre esta nutrición nitrogenada.
Entonces, el efecto que estaría provocando la degradación de raíces, la degradación de rastrojos de los cultivos antecesores, va modificando esta, entre comillas, necesidad de nitrógeno por planta. Entonces, si pongo 50.000 plantas con un cultivo de vicia, probablemente para sacar 9.000 kilos de maíz, tal vez no tenga que fertilizar, porque solo necesito 5 gramos por metro cuadrado o 50 kilos de nitrógeno por hectárea. Ahora, si en lugar de eso hago, por ejemplo, trigo, maíz, ese número se me va a ir a prácticamente 4 veces más alto, cerca de 180 o 200 kilos de nitrógeno por hectárea. Este es el modelo de nitrógeno por densidad que hemos elaborado y que lo hemos evaluado en una red de ensayos bastante grande. Cuando uno mira qué pasa con la eficiencia en el uso del nitrógeno, una vez que tengo establecida la densidad óptima de siembra al nitrógeno óptimo requerido, y si eso lo hiciera en un solo lote, ¿qué pasa a medida que aumenta el rendimiento con la eficiencia en el uso del N? La lógica diría que la eficiencia en el uso del nitrógeno cae a medida que aumenta el rendimiento de maíz. Ahora, cuando yo junto datos de diferentes lotes de producción en los que determiné la densidad óptima de siembra con la dosis óptima de nitrógeno, lo que veo es que la eficiencia en el uso del nitrógeno fue aumentando. Entonces, ¿cuál sería la explicación posible de que la eficiencia en el uso del N vaya aumentando en rendimientos que se van cada vez más arriba en distintos lotes? Mucho de lo que estuvimos diciendo en todo el simposio, que es la calidad del ambiente. A medida que va mejorando la calidad del ambiente, empezamos a tener cada vez mejor desempeño de todas las cosas que conforman el sistema de producción, y la eficiencia en el uso del N es un indicador, un sensor de cuán bien está funcionando ese sistema de producción. Y esto vuelve a la primera diapositiva de la charla. En la medida que mejoramos la fertilidad física del suelo, asociada con la fertilidad química del suelo, y empezamos a mirar la fertilidad biológica del suelo, vamos a tener una mayor eficiencia en el uso del agua, una mayor eficiencia en el uso del nitrógeno y un mayor rendimiento del cultivo con un menor impacto a nivel ambiental. Me sobraron 4 minutos, amigo Grasso. Muchas gracias. Bueno, un espectáculo lo del doctor Espósito en la eficiencia del uso del tiempo. Ahora les hago una aclaración de cómo va a funcionar el panel de preguntas. Estamos obviamente, como todos saben, muy corridos por el tiempo. No queremos que se vayan, así que vamos a hacer un jueguito con una sola pregunta para ver qué opina todo este panel de encarar la campaña que viene. Muy cortita, ¿sí? O sea, es sí, no y una frase para argumentar si es sí o si es no, nada más. Y después van a venir Fernando y Fernanda para cerrar el congreso. Así que hagan de cuenta que yo soy un productor de 1.500 hectáreas, ¿sí? Y quiero hacer trigo, ¿ok? Es 1.500 hectáreas de trigo. Fernando me dice, ¿por qué no 200? Y, ¿por qué no? Le quiero subir la vara. Porque si 200, por ahí te tiras a chanta. Son 1.500. Entonces la pregunta es, ¿hago o no hago? Y eso es sí o no. Y la argumentación, para que no sea larga, no puede empezar con depende. No me digan sí depende, no depende. ¿Ok? Yo sé que es una deformación profesional que tenemos, pero es sí, no, y una frase para decir por qué sí o por qué no. Nada más, somos 6. Si tardan 5 minutos cada uno, estamos media hora. No la tenemos, por supuesto, sí. En cada una de las zonas, ¿ok? Si no se hace trigo, me tienen que decir que no y por qué. ¿Está? Así que bueno, arrancamos del primero al último. Vamos. La realidad es muy heterogénea, no es fácil. Para. No, ahí está. No, es. La primera respuesta tiene que ser sí y no. Y la argumentación no puede empezar con depende. Arrancó bien la argumentación porque no puso el depende, pero quiero saber si hago o no hago en 1.500. Yo sé que justo quedó primero y la zona más complicada, pero no importa. Son 1.500 hectáreas de trigo y quiero sí o no. ¿Y qué hacemos para adelante?
Yo creo que sí, o sea, no le podemos decir que no, tenemos que decir que sí a la secuencia de cultivos que nos ha dado la mayor rentabilidad promedio en los últimos 10 años, siendo el cultivo de trigo también el que más progresó en los rendimientos, pero sin embargo debo decir que el costo de oportunidad de la fina es muy alto en nuestra región, porque en unos años niños nosotros tenemos veranos buenos, tenemos buenas hojas y buenos maíces y lo que necesitamos es cosechar bien antes que cosechar pronto. Entonces, trigo sí en aquellos ambientes seguros, ¿no es cierto? Donde, sabiendo que vamos a tener seguramente una buena soja de segunda, tengamos un nivel de rendimiento donde ganemos más de lo que gastemos. Perfecto. Sí, en el sudeste sí, lo mostró Gustavo en el mapita recién. O sea, gracias a Dios ha sido durante todo el verano y otoño la zona más privilegiada del país en cuanto a lluvias. Así que sí, y con tecnología. Hola. Bueno, en el NEA no es una gran zona triguera, pero estamos saliendo de pará. ¿Sí o no? Tengo 1.500 hectáreas para decir trigo ya. ¿Sí o no? Sí, porque, yo sé que el NEA es más complejo. Porque ha llovido bastante. Bien, perfecto. Ahí se portó bien. Perfecto. Bueno, sí, hago. Lo que sí hago es adapto el paquete tecnológico según el nivel de agua que tenga. O sea, puedo hacerlo con una nutrición baja y supongamos que viene mal y lo tengo que quemar, ya me queda el maíz tardío fertilizado. No, pero no va a venir mal. Bueno, es la otra. Miriam, dale. En nuestra zona... ¿Sí o no? No. Bien. Digamos, a los milímetros que llevamos acumulados hoy es no, a no ser que llueva, porque prácticamente no tenemos agua en los perfiles, tenemos solamente 40-50 centímetros con algún milímetro y después hasta cerca del 1,60 m, 1,80 m no hay agua. Así que tiene que llover ya como para tomar una decisión. ¿Doctor? Sí con napa al metro, no con napa por debajo. Perfecto. Bueno, le damos las gracias a todos nuestros disertantes de hoy. Un lujo. Van a estar seguramente yéndose. Si tienen alguna duda lo paran y le preguntan, porque la verdad que da para muchas preguntas. Muchas gracias.